Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos, también sus obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con el Consejo Fiscal Mexicano. Este consejo es algo muy importante, muy novedoso y espero que de verdad lo vean este programa porque se va a poner muy buena la información que nos van a dar aquí los panelistas que hoy nos acompañan. Y bueno, pues quédese porque le puede servir a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos de lleno y empezamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del Consejo Fiscal Mexicano, que es algo muy novedoso y espero que de verdad todos disfruten mucho este programa porque, insisto, se va a dar información muy importante. Bien, para hablar del tema, primero que nada, tenemos aquí a la doctora Sonia Venegas Álvarez, digo, a razón, primero las damas como tal. Ella es directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la fabulosa UNAM como tal, en el turno vespertino. Además es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, abogada especialista en Derecho Fiscal y Administrativo. Es un honor, como siempre, tenerlo aquí en el programa. Es un gusto para mí estar aquí en el programa. Buenas tardes a todos. Bien. De igual forma nos acompaña el maestro Juvenal Lobato Díaz, que es abogado especializado en Derecho Fiscal, Administrativo y Constitucional, catedrático también de esa Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bienvenido aquí al programa. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes para platicar de un tema, como lo comentaban, bastante interesante. Bastante interesante. Pues la verdad es que tenemos aquí unos titanes del derecho, así es que estamos de manteles largos aquí en el programa. Y bueno, pues yo sí quisiera, primero que nada, insisto, primero las damas. Por favor. Si aquí la doctora nos puede platicar un poquito qué es el Consejo Fiscal Mexicano. Bueno, antes de entrar a lo que sería el Consejo, hay que decir que todavía no existe este Consejo Fiscal Mexicano. Lo que hay son propuestas. Bien. Son propuestas y hay una iniciativa también. Y estos consejos tienen la característica de ser una institución o una especie de agencia, vamos a llamarla, para cuando en ese tipo de administración se acepta, una agencia que es independiente y que se encarga de evaluar de manera permanente las políticas fiscales, la sustentabilidad de las macrofinanzas también, de manera independiente, de manera pues objetiva, calificada, pero sí depende del presupuesto público. O sea, ¿sí pertenecería propiamente a la administración pública ese consejo o sería por parte de la iniciativa privada? No sé cómo se manejaría o cómo se tiene pensado que se realice eso. Bueno, de entrada la propuesta que sí, esto surge a raíz de la sugerencia del Fondo Monetario Internacional, pero ya quien lo aterriza propiamente aquí en una iniciativa es Coparmex, y Coparmex sí habla de que sean 5 representantes ciudadanos elegidos por el Poder Legislativo, aunque pues tengo entendido que ya
también en la propuesta propia del Poder Legislativo, pues ya lo están matizando de otra forma, ¿no? Como una especie de apéndice del mismo Poder Legislativo, y a lo mejor ahí ya tendríamos figuras que ya existen y que están funcionando, también haciendo el trabajo de análisis, de evaluación. Pero aquí esta evaluación debe ser una evaluación pública, una evaluación para el público también. Bien, y digamos que sería como un asesoramiento hacia las autoridades fiscales de si están bien pensadas sus políticas y una evaluación que realicen. Eso es en sí el... Su función fundamental es informar a la sociedad, crear una cultura también que la sociedad se interese y que el mismo... quien haga las propuestas o las iniciativas, inclusive porque esta figura que ya existe en el derecho comparado, por ejemplo, muchas veces tienen la capacidad de analizar las propuestas que vienen en las mismas campañas políticas, que es si lo que están ofreciendo desde el punto viable, de vista, ¿no?, de política fiscal es viable o no es viable. Bien. Entonces, más bien va encaminado hacia allá, aunque desde luego también debieran de recoger los poderes o los órganos, en su caso, pues las recomendaciones que esta institución realizara. Bien. Maestro Juvenal Lobato, ¿usted qué piensa que el Consejo Fiscal Mexicano se pueda dar, no se pueda dar, y serviría, no serviría? A ver, yo creo que hay que tener muy claro, lo comentaba ya la doctora, cuál es justamente la idea, ¿no? Yo empezaría por decir un poquito el origen y la justificación de por qué crearlo. Sí, se retomó desde luego de una sugerencia al Fondo Monetario Internacional, que por ahí siempre viene la primera crítica, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir una fórmula que nos imponen o que nos sugieren? De entrada, eso me parece que no es correcto entrar a ese debate, sino ver si realmente puede funcionar o no en nuestro país. El tema es que justamente en 2015, 2016, Coparmex, como se comenta, es quien toma esta bandera y dice, a ver, vamos a ver qué tan útil puede ser esto. La idea es crear una especie, como su nombre lo indica, de consejo, de cuerpo asesor, que el debate está justamente donde va a estar incorporado, en la administración pública, en el Congreso de la Unión, que esa es la parte del diseño institucional que se está creando. Pero la idea fundamental es que sirva de ese asesoramiento hacia particularmente el órgano legislativo, pero sobre todo también analizando una tarea sobre las demás funciones públicas, incluso en el ejercicio del gasto. Básicamente las tres funciones que se está pensando tengan que llevar son funciones de análisis de las políticas públicas en materia tributaria, de las políticas públicas en materia de gasto inclusive, dos, de proyecciones, es decir, de análisis que vayan a ver qué es lo que se presentará, por ejemplo, con iniciativas de ley en materia fiscal, en materia de gasto público, para ver cómo esta es la viabilidad que estas puedan llegar a tener. Hoy en día, por ejemplo, esto lo hace Hacienda, y Hacienda siempre a los diputados, a los legisladores les dice, es que tu iniciativa no puede prosperar porque no hay dinero para hacerlo. Que mejor que quien lo haga no sea el que reparte el dinero, sino un consejo independiente que diga, esta iniciativa puede ser viable desde esta perspectiva, se puede financiar con estos rubros, y cuestiones como esas, por poner un ejemplo. Y finalmente la tercera, una evaluación del gasto, que es donde creo que ahí para el grueso de la gente nos interesa mucho, cómo se ejerce el gasto que ya se recaudó después de haberse cobrado las contribuciones. Entonces, ahí en esa parte viene también un diseño en el que se busca que pueda tener un apoyo esencial con lo que hoy es la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, yo creo que partiendo de eso y conociendo estos tres elementos, lo siguiente es, sí, ¿por qué se da esta coyuntura? Y la coyuntura, y quizá aquí podríamos dejarlo ahorita para comentarlo con más detalle, es, se está pensando en que quien pueda eventualmente ganar o no las elecciones en este país el próximo año, tenga no la idea de generar ocurrencias desde un punto de vista fiscal, como lo estamos viendo, por ejemplo, en otros países, por no decir nuestro vecino del norte, donde muchas de las veces vienen... ¿Será que quieren destruir el país? Efectivamente, entonces por lo menos la idea del Consejo, reitero, sin meternos a la cuestión política o no, es que sea un consejo independiente de cualquier filia política y que cualquiera que llegue a gobernar este país pueda tener en la población, nosotros en general,
la tranquilidad de que no va a querer llegar a destruir lo que ya se hizo, o si no destruir, por lo menos a generar condiciones que no necesariamente para un cuerpo experto, asesor, formalmente con la idea de que sean académicos, pueda decir, oye, esto no lo puedes hacer. Y esa es un poco la idea, y en la coyuntura de por qué se crea. Ahora vendrá el debate de si se convence o no las fuerzas políticas, porque no dejará de ser una especie de Pepe Grillo que vayan a tener a un ladito. Sí, efectivamente. ¿Y no podría la Coparmex crear una división que sea todas estas facultades, todas estas tareas la puedan crear en vez de crear el consejo? Digo, porque si no es robustecer el aparato burocrático también en gran medida, ¿no? Yo creo que se podría, sí, pero no me parece que sea la solución adecuada. Y sobre todo considerando algo, hoy en día tenemos una especie de consejo fiscal, no independiente, sí, pero lo tenemos, que son básicamente dos áreas del Congreso: el Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y una Dirección de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Entonces la idea es justamente fortalecer, para no crear una burocracia adicional, esas dos instituciones, y el debate vendrá en si debe o no seguir adscrito al Congreso o bien tener este carácter independiente. Parte, ¿no? Efectivamente, entonces la parte burocrática quizás se está cuidando por ahí, y la evolución natural será, primero, si ya tenemos esta estructura, vamos a aprovecharla, vamos a darle esa independencia y autonomía que hoy en día no tienen, porque obviamente dependen tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, pero que quizás se podría dar, más que por donde estén adscritos, por el perfil de personas que vayan a formar parte del Consejo, que ahí es donde me parece que puede estar la buena noticia de la idea de creación de un Consejo como este. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir platicando del Consejo Fiscal Mexicano. Es una gran idea que yo sí creo que puede prosperar, y aparte todo lo fiscal realmente nos da muchos muchos ánimos, ¿no? Porque realmente el que se trate de llegar a cosas más justas para toda la población, para todos los que somos contribuyentes, pues en eso sí no hay que restar alguna cosa que nos ayude, ¿no? Aquí en las redes sociales hemos estado viendo aquí algunas preguntas. Nos hablan aquí de dónde nació esta figura hacia México, digamos, o cómo se detectó esta necesidad de crear este consejo, o que se tenga la idea de este Consejo Fiscal Mexicano, y si se han hablado en diferentes foros como el legislativo, los empresariales, los académicos acerca del mismo. No sé si alguno de los dos panelistas quisiera platicarme acerca de esto, si tienen conocimiento de esta parte. Sí, como habíamos iniciado la conversación, pues bueno, esto tiene su origen desde el resultado de una consulta, así se denomina este procedimiento, consulta capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional. Ya desde 2015 ha sido reiterativo, ¿no? Aquí cabe recordar pues que este Fondo Monetario Internacional, constituido por 180 y algo países, 184, 82 por ahí, pues tiene como funge como una especie de banco central para tipos de cambio, pero también, y además, como todo el mundo lo sabemos, para el financiamiento cuando sus miembros lo requieren, un financiamiento temporal, pero se supone que también tiene como una gran consigna el apoyar a los países miembros para evitar que lleguen a una crisis económica, o bien que si están en crisis económicas, pues de esta forma hacerlo de una manera más llevadera para que puedan salir a flote. Esa es un poco la intención. Entonces, desde 2015, en esta vamos a llamarle que es una especie de evaluación, una evaluación que le llaman bilateral, porque está el FMI y está el Estado o país miembro. Entonces el FMI
entra al análisis de la situación macroeconómica de ese país, además tiene intercambio de información con las instituciones correspondientes, principalmente el Banco de México en este caso, y de ahí se emite una evaluación y se emiten diferentes recomendaciones para que la economía de ese país en concreto sea más sustentable. Entonces fue aplaudida de entrada que haya habido una reforma fiscal, pero dice no es suficiente, no hay la credibilidad en el mismo gobierno y pues además se nota que a quienes va dirigida la reforma fiscal pues no están contentos. Eso por un lado, y por otro lado el otro grave problema fue el sobreendeudamiento, ¿no? Cuando ya el endeudamiento pues rebasaba el margen del 50%, 52, 54% del Producto Interno Bruto, y lo cual ya para el FMI se le hacía pues muy fuerte para las características de nuestro país, y de ahí surge esta idea de necesitan un órgano también. ¿Para qué? Pues para darle como ese nexo entre lo que es la ciudadanía y el gobierno. Un contrapeso podría ser para que se pongan de acuerdo, digamos, las dos partes. Pues un poco tener a alguien, un evaluador, que no reciba, como bien decía el maestro Juvenal, que no reciba consigna ni de partidos políticos, ni siquiera del gobierno, ni siquiera del gobierno. O de ocurrencias totalmente, que ni siquiera son exactamente, viables, ¿no? que sea realmente una evaluación técnica, una evaluación en la materia, y que esa evaluación esté puesta al público, que eso también es muy importante, ¿no? Ahorita seguramente en otro segmento, no sé, habrá la oportunidad de hablar de que pues existen ONGs, existen también instituciones de apoyo. Ya el maestro Juvenal refería el mismo centro de estudios que tiene el Poder Legislativo, o si se quiere la misma auditoría que lleva a cabo algún tipo de evaluación, vamos a decir, a posteriori. Claro. Aquí es desde un principio, desde que está la iniciativa, qué es lo que se tiene y hacia dónde vamos. Tendríamos este órgano que estuviera dando esta información. ¿Qué sucede con el gasto? Como también decía el maestro. Claro. Maestro Juvenal Lobato, la misma pregunta. Yo agregaría a lo que comenta la doctora lo siguiente. Y sobre todo para hacerlo esta parte cercana, ¿no? Para quien nos ve, quien nos escucha. Y pondré un ejemplo, yo creo, para que esto se ilustrara. Hemos escuchado de hace unos años a la fecha, o bueno, incluso no tanto hace años, sino este mismo año, lo que sucedió con muchos estados de la República Mexicana con las famosas deudas, por ejemplo, que suscribían los gobernadores. Y a nivel federal igual, lo que ha sucedido. ¿Qué tanto es correcto que me endeude en X porcentaje o en otro? Ese es un buen ejemplo de lo que el Consejo Fiscal tendría como función, porque quizá cuando yo digo deuda pública del gobierno, pues muchos de los ciudadanos digan, bueno, ¿y eso en mí a qué beneficio me afecta? Beneficio afecta mucho, porque eso significa o tener dinero o no tenerlo para carreteras, para servicios, para prácticamente todo lo que día a día nosotros tenemos. Entonces, desde luego que es importante. Entonces, si esa tarea es importante, también se vuelve importante vigilar que se haga de manera adecuada. Claro. Y aquí es justamente donde el Consejo tendría una intervención fundamental. ¿Qué tan de control, de análisis, qué tanto puede hacer un gobierno que no sea una ocurrencia para decir, me voy a endeudar 100%, por decir un número nada más? Entonces este consejo tendrá que decirle, no puedes endeudarte de esa manera, porque entonces no tenemos nosotros la capacidad para poder generar justamente el pago de esa deuda, y por lo tanto endeudar significaría endeudar a generaciones y generaciones. Entonces este ejemplo muy puntual es para lo que nos ayudaría justamente este Consejo Fiscal, hacer una especie de control, de grillete para decir, espérame, no puedes hacer lo que quieras, y no te lo está diciendo el partido que tienes en contra, te lo está diciendo un comité de expertos independiente que te va a determinar la manera adecuada en la que lo tienes que hacer. Entonces yo creo que esa parte es bien importante en la medida en que podría dar esa justificación. Se comentaba ahorita en una de las preguntas que nos formulaban por ahí, ¿cómo se ha recibido esta idea? Hay que decirlo claramente, en el sector empresarial ha sido una idea que se ha recibido con gusto, con ánimo de producción, de apoyo. En el gobierno
gobierno no tanto, porque significa tanto como reconocer que algo se está haciendo mal. Es como si viene... ¿El gobierno mexicano, de cara a este problema, no están como que convencidos? No, digamos? exactamente, y de hecho ha habido declaraciones de la hoy todavía subsecretaria de Hacienda, que era subsecretaria con hoy otro candidato a la presidencia de la República, que donde se ocupaba él la Secretaría de Hacienda, donde dijeron es que nosotros no lo vemos muy bien porque estamos bien. Entonces, si estuviéramos mal, entonces sí cabría la posibilidad de que alguien viniera o que tuviéramos un asesor o un comité como este, pero ahorita el argumento es las finanzas públicas están sanas, no hay tanta inflación, está controlada, entonces no vengan a decirme que yo estoy haciendo algo mal al tratarme de poner a un consejo que pueda generar esto, pero lo que se le ha dicho desde el sector empresarial al gobierno es, oye, no te estamos tratando de poner nada, simplemente estamos cuidando a que un tema tan delicado como es las finanzas públicas y con todos los problemas que ha habido en este país recientemente con gobernadores y con funcionarios públicos federales y locales es, vamos a tratar de cuidarlo, no te estamos poniendo la etiqueta a ti, estamos tratando de cuidar, no viéndolo para este gobierno, sino viéndolo para lo que venga. No sabemos, reitero, quién va a ser el próximo presidente de la República de este país o presidenta, no lo sabemos, pero tiene que haber un control para decir, no puedo llegar otra vez, como lo comentaba antes, no puede haber llegar y empezar con ocurrencias, ¿no? Esa es un poco la idea, no ha sido tan bien recibido. Está la iniciativa para responder la pregunta, y hay una iniciativa de ley que tomó un grupo de diputados de distintos partidos, está pendiente de dictamen. No creo que ya para el segundo año del tercer periodo, el segundo periodo del tercer año del Congreso que viene ahora a partir de febrero, lo vayan a discutir, pero está ahí. Vamos a ver qué dicen los candidatos. Yo creo que eso va a ser en febrero. En febrero empieza el periodo, técnicamente ahí tendría que discutirse, porque ya está la iniciativa presentada. Bueno, se van a distraer en las campañas políticas, pero bueno. Que ojo, para todos los candidatos podrían verlo de la misma manera, porque si ellos se piensan en el gobierno a partir de diciembre, van a decir, no, pues yo no quiero tener un consejo fiscal independiente que me esté haciendo observaciones, ¿no? Claro. Pero es donde, insisto, debemos de pensar, no, como dirán por ahí, en la siguiente generación, ¿no? Debemos, en el siguiente gobierno, debemos pensar en las siguientes generaciones, y que es algo que técnicamente estaría respaldado desde un punto de vista incluso académico, ¿no? No, y a nivel internacional, ahora que nos hemos estado sumando tanto a la parte de estar globalizados como tal, pues creo que puede ser una excelente noticia, una excelente herramienta, ¿no? Como tal. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando acerca del Consejo Fiscal Mexicano. Bueno, yo no sé si decirlo así tal cual, pero pues yo podría entender como que puede ser negativo el que lo adopten por parte de las autoridades este consejo, porque siento que sería como una especie de contrapeso a que digan, oye, te voy a poner una especie de contralor o una persona que te esté diciendo vas bien, vas mal, chécale esta parte, chécale este otro resultado, y pues no le gusta mucho a los mexicanos que le digan ahí, oye, alguna observación, ¿no? Sea buena, mala, regular, ¿no? No sé ahí, ¿ustedes creen que sí las autoridades quieran adoptar a este Consejo Fiscal Mexicano? No, pues ya definitivamente, como bien comentaba el maestro Juvenal Lobato, pues siempre la respuesta, que de hecho pues el FMI le sugiere al gobierno mexicano, no le sugiere a la Coparmex, no le sugiere a la sociedad solamente, le sugiere al Estado mexicano la inclusión de este consejo, la creación de este Consejo Fiscal Mexicano, y ellos dicen no, porque no es necesario, con la reforma fiscal ha sido suficiente, yo he cumplido, y además existen ya otras, desde ONGs, existen bancos, existen instituciones que se dedican a hacer este tipo de evaluación. Entonces, exactamente como, ¿para qué queremos uno más, no? Pero el Fondo Monetario Internacional, que supongo que es el FMI, sí. El Fondo Monetario, bueno, y si les pusiera como condición de te voy a prestar más recursos,
yo a ti, país y todo, siempre y cuando adoptes este Consejo Fiscal Mexicano, ¿cómo lo verían ustedes? Bueno, yo ahí consideraría que necesitaría haber interés de parte del gobierno mexicano para que sucediera así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la implementación de los medios electrónicos para la fiscalización, para la relación entre el fisco y los contribuyentes, también se dio a partir primero de la OCDE y también del FMI. Y sí se concedió una cantidad especial dedicada a eso, pero al gobierno mexicano ahí sí tenía interés de levantar la recaudación. Que sí lo levantó. Sí, muchísimo, pero había interés. Aquí ha sido muy claro, como bien lo dijo el maestro Juvenal Lobato, las mismas autoridades, citando hasta nombres en específico, dijeron no es necesario, no necesitamos. Claro que sí lo necesitamos. Si las finanzas públicas fueran sanas, fueran sustentables, diríamos que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. Sí necesitamos... Y va a ser más transparente para los ciudadanos, ¿no? También el que no nomás me lo imponga una autoridad, sino que también hay una parte o una institución privada que pueda dar una opinión y que pues, nos pueda representar, ¿no? Claro, y va a haber credibilidad de las decisiones que se toman, porque también hay que decirlo, hay veces que hay buenas decisiones y sin embargo pues hay ataque político en contra de... Maestro Juvenal, ¿usted qué piensa acerca de...? A ver, desde luego una parte importante es la disposición del gobierno mexicano. Si no hay esa disposición, por más que les digan aquí está tal cantidad para que se pueda hacer, el gobierno mexicano no lo va a querer hacer. Entonces eso coincidió totalmente. Pero yo me iría un poco más allá, ni siquiera pensando solo en la recomendación per se del Fondo Monetario Internacional. Esta idea surge desde los años de los 1900, década de los 40 del siglo pasado. Holanda es uno de los primeros países que lo hace, luego Japón, y pasa ahí un letargo importante donde prácticamente pocos países son los que lo vuelven a retomar. Pero hay que decir que esto se retoma mucho a partir de la crisis económica del 2008 a nivel mundial. Por ahí en una de las iniciativas, en la iniciativa que presenta estos diputados, hacen una observación muy puntual que me parece interesante. Del 2008 para el 2015, prácticamente del total de países que tienen esta figura, el 40% aproximadamente se crean en este periodo. Entonces también hay una razón de ser, es decir, no puede ser solamente una decisión gubernamental de un político o de una persona que tiene esas funciones para decir ahora vamos a hacer esto y vamos a tomar esta decisión, sino que tiene que estar respaldada, y con esa idea nace por un consejo técnico, un consejo especializado, y que ahí me parece que es bien importante decirlo. En este diseño en lo que debemos insistir es en que sean autoridades, digámoslo, desde un punto de vista no solo moral, sino también profesional. Es decir, esos 5 miembros o 6 o los que se piense que pueda tener este consejo, tienen que pasar desde luego por una auscultación por el propio gobierno, por el propio por el Palacio Legislativo, perdón, por el propio Poder Legislativo sobre todo, pero el perfil tiene que ser académico sin duda, profesional también, o sea, no solamente profesores, por ejemplo, sino también profesionales que a lo mejor están en el sector privado, profesionales quizá del sector público que no tienen ningún partido político, porque tampoco podemos hacerlo muy parcial, tiene que ser algo integral para que justamente se escuchen todas las voces, pero sí es importante que se tenga la disposición para hacerlo. ¿Y por qué fue en estos últimos años que se hicieron o se crearon en muchos de estos países? Justamente para prever que ningún gobierno otra vez pudiera hacer lo que quisiera una vez que hubiese llegado al poder, y eso me parece que es lo que tenemos nosotros que asimilar y ver como una decisión de Estado, no como una decisión del gobierno que viene o del gobierno que va a entrar, exactamente, sino tener esa visión, esa altura de miras, como suele decirse, para poder decir, a ver, vamos a crear esto, no son políticos los que lo van a formar, como hoy sucede con el Instituto Belisario Domínguez, con el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, donde se vuelven cuotas partidistas los que lo dirigen, y entonces dependiendo a quién le toque será el pronunciamiento que van a tener sobre tal o cual iniciativa. Entonces por eso, reitero, me parece que sí es importante la disposición del gobierno por un lado para poderlo hacer. Yo hablaría incluso como suele hacerse en las campañas, que a veces se firman compromisos que lo firman todos los candidatos. Yo creo que este sería un compromiso desde el punto de vista académico de la sociedad civil, decir, a ver,
comprométanse a que si esto sale, que si ustedes quedan como presidentes van a mandar una iniciativa o van a apoyar la que ya está para que se cree. Ahora que les gusta prometer mucho siempre en campañas, pues me parece que podría ser la coyuntura para hacerlo y repito, con esa visión de Estado, con esa visión, con esa altura de miras, porque lo contrario, entonces nos podríamos quedar con lo que tenemos y no nos ayudaría de mucho. Ahora, si estas facultades, estamos platicando hace unos momentos en torno a que a lo mejor, no sé si Coparmex o algunas otras sociedades, alguna cuestión pueda ser la que tenga o absorba estas facultades con la finalidad de no crear más aparatos burocráticos, ¿no? Pero no podría darse el caso, digamos, de que mejor estas mismas facultades se les puedan atribuir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a la PRODECON, o no sé si a la Auditoría Superior de la Federación, o a algún centro de estudios de finanzas públicas, para que se cree, en vez de este consejo, se le manden para allá y no estar repitiendo funciones de cosas o algo. A ver, las funciones son distintas. Por ejemplo, la PRODECON tiene funciones muy particulares, como su nombre lo dice, de defensa de los contribuyentes. Entonces, me parece que ahí sí no podríamos generar alguna otra facultad. Hay que decirlo, tiene por ahí una semilla, de alguna forma, la PRODECON a través de las facultades que tienen una facultad que se conoce de problemas sistémicos o de facultades o de prácticas recurrentes de las autoridades fiscales, pero no es propiamente la de un consejo técnico para el establecimiento, por ejemplo, de políticas públicas en materia tributaria. Entonces eso me parecería que podría resultar complicado y trastocaría mucho la esencia de la PRODECON. En el caso de la Auditoría Superior, yo ahí sí quiero ser muy enfático y regresar un poco a las tres facultades que comentaba al inicio. La facultad, desde luego, de análisis, la facultad de proyección y de evaluación. La idea podría ser, y me parece que es complementario a lo que sucede con la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque este consejo no puede tener la facultad de auditar el gasto público. Sería después incluso. Exactamente. Y ahora, con lo que la Auditoría Superior en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción tiene esta posibilidad, vamos a ver si la ejerce, de incluso estar fiscalizando momento a momento. Pero si nosotros se lo tratamos de dar a este consejo, esa facultad, lo hacemos inviable por la capacidad técnica y de recursos que se requerirían. Por el contrario, yo lo que diría es que desde luego una de sus funciones sería proveer de informes y evaluaciones a la propia Auditoría Superior de la Federación sobre, de acuerdo con sus análisis y sus informes, qué está sucediendo con el ejercicio del gasto público. Y que puedan ser Exactamente. ¿No? Y por último, el Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí, como un paso inicial para poder ir dándole esta evolución legislativa e ir dejando madurar la figura, tendría que ser transformar este Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, las facultades del Belisario Domínguez del Senado, concentrarlas, crear una sola burocracia, no tener dos, para ponerlo de manera muy puntual, y a partir de ahí entonces ver qué es lo que más conviene, que siga adscrito a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, o bien que forme parte, incluso yo pensaría muy hacia adelante, quizá de algún órgano autónomo constitucional, pero eso ya yo lo veo más hacia adelante. Así es. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso, pues seguimos platicando de este Consejo Fiscal Mexicano que en idea es excelentemente bueno, digamos. Pero en sí, usted doctora Sonia, ¿cuáles serían para su parecer las características tal cuales que debería de tener este Consejo Fiscal? Digo, hemos platicado ya de muchas cuestiones, pero así que usted vea que son ejes importantes de características que debe de tener este consejo, ¿cuáles podrían ser? Bueno, en primer lugar, como ha quedado sentado aquí en la mesa, pues es la independencia totalmente. Debe ser libre de cualquier tipo de influencia ideológica. ¿Que no haya cuotas partidistas? No, para nada, que no empiecen, bueno, uno de cada partido, ¿no? Claro.
que sea totalmente independiente, que se trate de un órgano especializado, técnicamente calificado, es decir, que sus miembros, además de ser apartidistas, pues tengan la preparación suficiente para poder llevar a cabo estas funciones. Además, pues deberá llevar a cabo funciones de monitoreo, por ejemplo, el estar monitoreando al día, como decíamos, bueno, existe la Auditoría Superior de la Federación que realmente revisa sobre el pasado, sobre lo que se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, un Consejo Fiscal Mexicano tendría esta característica de estar monitoreando en el momento. Tendrá también esa característica de poder llevar a cabo de manera previa el análisis, desde que surge la propia iniciativa, desde que se sugiere una idea, ver si es viable o no es viable. 20 años, sí, 30, sí, ¿no? Cualquier tipo de gasto, no sé, decir de pronto, pues a los adultos mayores se les va a dar 10,000 pesos al mes, ¿no? Lo cual sería maravilloso, hay una idea pero de los ninis y darles, creo que 3,000 pesos exactamente, mensuales, entonces ¿no? habría que ver si el Consejo dice esto es viable o no es viable de acuerdo a las finanzas, ¿no? Entonces va a llevar a cabo ese análisis de esas proyecciones, de esas iniciativas que ya existen. Otro aspecto o bien otra característica, cierto impacto mediático. No quiere decir que el Consejo Fiscal tenga la característica de estar de manera permanente con la prensa, con las redes sociales, etcétera, pero sí cuando sea un momento importante que haya que externar una opinión, por ejemplo, quizá cuando surge el análisis de la iniciativa de ley de ingresos, del mismo presupuesto de egresos, o bien cuando de pronto hay excedentes y deciden en qué se va a aplicar, o bien cuando hay un presupuesto aprobado y resulta que a final de cuentas se gastó más de lo presupuestado, ¿no? Claro. Si realmente esto se justifica. O un subejercicio, ¿no? Porque también luego no se gastan los mismos recursos que primero piden y luego no los exacto, no los pero ahí hay ese subejercicio y luego qué sucede con esa cantidad que no fue ejercida, ¿no? ¿Quién decide y a qué se aplica, ¿no? O sea, existe regulación al respecto, pero la misma regulación deja un margen bastante amplio de discrecionalidad del Ejecutivo, y ahora cómo va a tener en la sombra un Consejo Fiscal, ¿no? Este Consejo Fiscal nos podría ayudar a evitar una crisis económica o mejorar como tal el sistema fiscal. Sí pudiera llegar a evitarla, o cuando menos a advertir cuáles son las consecuencias si se toman tales o cuales decisiones. ¿Por qué? Porque no va a estar en manos del Consejo el aprobar o no. Cada órgano, dependiendo del tipo de disposición que se trate, si es administrativa o si es una disposición legislativa, seguirán conservando su función. Eso sería muy bueno, ¿no? Que nos ayudara a evitar una crisis económica o mejorar en sí todo el sistema fiscal. Yo creo que sería excelente. No sé si me puede dar algún comentario, maestro Juvenal. En teoría sí, yo la respuesta que daría es, ¿lo puede evitar? No, o sea, tajantemente no, porque simplemente a él no le corresponden las facultades de decisión, ¿no? Pero desde luego puede contribuir a que justamente con todos sus análisis el gobierno diga, mira, está previendo esto, lo que sucedió en 2008 que comentaba hace un momento. Los focos rojos. Claro, digamos. Oye, hay una mayor circulación de dinero, hoy hay una especulación en el sector inmobiliario, como sucedió en los Estados Unidos en 2008, hoy está sucediendo esto. O sea, en esta facultad de análisis que tendría es donde podría decirle a las instituciones gubernamentales, oye, detectamos esto, está pasando esto, entonces toma las decisiones. Lo que nosotros recomendamos es que tomes esta decisión de que no te endeudes, o que no se dispongas de más dinero hacia la población a través de, no solamente como lo hace hoy en día el Banco de México, de que pone en circulación dólares, por citar un ejemplo, sino a través de otras medidas que quizás sí tiendan a ser más de política fiscal, de esta iniciativa de ley apruébala. Hoy detectamos que hay una huida de inversiones porque hay un impuesto adicional, por ejemplo, que hoy está de los dividendos, donde pues, se está percibiendo que eso genera un impacto negativo hacia el sector privado de inversión.
vamos a ver cómo lo estás haciendo. En el gasto, oye, no hay un suficiente control del gasto. Auditoría superior, yo ahí diría, por ejemplo, tendría que tener una función donde si detectara alguna malversación o algún tipo de irregularidad, él no tendría la facultad, porque reitero, la capacidad no estaría diseñado para eso. Hoy Auditoría Superior, aquí está, o el famoso fiscal anticorrupción que falta que se nombre, este es el insumo, aquí está la información, tú encárgate de hacer tu labor. Yo creo que por esa parte es donde estaría. Y yo nada más agregaría también otra cosa de las características, que me parece bien importante. En su integración, cuando se diseñe, me parece que una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que sean perfiles sí técnicos, sí partidistas, sí profesionales, pero yo diría que incluso sean propuestos por la sociedad civil y por las universidades. Me parece que esa posibilidad, pasar por ese campo sería muy bueno, porque entonces daría cierto prestigio, daría cierto renombre a quien forma parte de este consejo, y no solo eso, sino que también desde luego no estaría de alguna manera como cubierto o no estaría generando una cuestión que impidiera un ejercicio profesional libre, adecuado, independiente. Entonces, yo creo que por ahí, para generar esas características de un adecuado consejo, si se toma la decisión, tendría que pasar necesariamente por las universidades y la sociedad civil. Si no, darles a lo mejor a esas recomendaciones o esas opiniones un carácter más, no quiero decir fuerte, pero que a lo mejor se tengan que atender forzosamente. ¿No sería una característica buena? Ese es un debate que yo creo que si nosotros queremos ahorita meter la figura, me parece que nos van a decir que no. Entonces, no rotundamente. Exacto, pero yo creo que no es malo. En estos procesos siempre hay que tener en cuenta dónde estamos parados, dónde queremos llegar y los objetivos que queremos ir cumpliendo. Y yo creo que ese punto tendría que ganárselo en dos vías este consejo. Desde luego, uno, por el tema de quienes lo integran, y dos, por la calidad técnica del trabajo que realice. Primero que sí funciona, y de ahí ya lo tomo en cuenta, pero ya de forma obligatoria. Exacto, que es un poco lo que sucede con la PRODECON en esto que comentaba de las recomendaciones. Yo debo decir algo, y lo digo en cada foro que tengo oportunidad, porque además me parece que ilustra muy bien esto. Yo dudaba mucho de cuando se creó la famosa Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y decía yo, ojalá que no sea más burocracia y que no termine por ser una Procuraduría, por ejemplo, y perdón que lo diga así, como la del trabajo, que la verdad es que creo que solo sabemos de ella ahora que es diciembre para el tema de los aguinaldos, y de lo contrario no se sabe más. Y no, la Procuraduría, la verdad es que la PRODECON ha ganado muchísimo en prestigio, y yo puedo decir, participo en algunos foros con gente de la Procuraduría. Las recomendaciones que hacen no son vinculantes, pero prácticamente el 90-95% de las recomendaciones que le hace, por ejemplo, al SAT, de prácticas indebidas o de molestias que le da a los contribuyentes, el SAT las atiende. Sí, las toma en cuenta. Entonces, eso me parece que es por donde tendríamos primero que transitar, y después sí llegar eventualmente a un tema de obligatoriedad. Pero, por ahí, paso a paso para que... conquistando pasos, exacto. Pies de plomo. Exactamente. Ahora, digamos, vamos a dejar aquí ya nada más en la mesa, digamos, una pregunta que nos está llegando aquí en las redes sociales en torno a, el Fondo Monetario Internacional recomendó que se creara este Consejo Fiscal Mexicano, pero en México realmente ha habido gente o ha estado apoyando algunas asociaciones o algo esta propuesta. Lo dejamos aquí en la mesa, vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir dando respuesta al mismo. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa, que hay mucho que decir, pero poco tiempo, ni modo. Se había quedado digamos que en la mesa la pregunta de el Fondo Monetario Internacional nos pide que pues llevamos a cabo este Consejo Fiscal Mexicano, pero no sé si hay algunas personas que se han sumado en México a estar empujando para que sí se lleve a cabo esta propuesta. No sé si aquí la doctora nos pueda... Sí. Bueno, y creo que lo hemos venido comentando.
fundamentalmente de manera muy enérgica ha sido la Coparmex quien ha ido impulsando y desarrollando esta idea, ha llevado a cabo distintos foros también, y hay, como lo mencionaba el maestro Juvenal, un grupo de legisladores que ya presentaron una iniciativa, pero pues la iniciativa está un poco detenida, ¿no? La congeladora, como le dicen. La congeladora, como comentábamos, pues originalmente la propuesta de Coparmex eran 5 integrantes, pues con estas características en que hemos insistido, que sean independientes, que tengan el perfil técnico profesional para llevar a cabo esta evaluación de manera permanente, porque como se mencionaba en el último bloque, pues lo típico en la figura es que sus resoluciones no sean vinculatorias, ¿no? Sino son meramente informativas, son evaluativas, pero nada más. Eso es lo que lo que tenemos en la actualidad, y como mencionábamos, pues de parte del gobierno se ha querido ver al Centro de Estudios de Finanzas Públicas como este Consejo Fiscal Mexicano. Dice, bueno, pues ya además de los particulares, además de los bancos, además de las agencias calificadoras, pues tenemos al Centro de Estudios de Finanzas Públicas, que está integrado administrativamente dentro del mismo poder legislativo y tiene investigadores, ¿no? Y sí llevan a cabo muy buenos trabajos, hay que decirlo, tienen muy buenos trabajos de investigación, pero no tienen estas funciones de una evaluación permanente, tampoco de una proyección y de sugerencia, y es un órgano muy hacia adentro, solamente que diríamos los mismos legisladores y los que somos estudiosos en la materia, pues sabemos que existen y estamos al pendiente de su trabajo, pero la sociedad en sí no. Y no obstante que muchas veces hasta pues tienen algún tipo de evento y lo anuncian en el radio, pero la sociedad no se ha identificado. Entonces, y bueno, ¿qué diseños estructurales se han propuesto para México en torno a este tema? No sé si... Sí, bueno, la iniciativa que se comenta que está en el Congreso y que toma algunos aspectos del estudio, hay un estudio de Coparmex sobre esta idea del Consejo Fiscal Mexicano, es fundamentalmente que siga perteneciendo al Congreso de la Unión, es decir, un órgano de consulta del Congreso de la Unión. Finalmente, muchas de las políticas públicas en materia, bueno, quizá el término sea correcto, de políticas públicas, muchas de las decisiones que van marcando la pauta en estos temas pasan por el Congreso. La primera idea es que pertenezca o que sea adscrito al Congreso de la Unión. De ahí incluso que lo que se busque es reformar la ley orgánica del Congreso, el propio reglamento del Congreso, para que pueda darse esta posibilidad. Yo creo que como un primer paso me parece que sería prudente que así sucediera, porque reitero, podrían fusionarse perfectamente estas dos áreas que tiene el Congreso con sus dos instituciones, el Instituto Belisario Domínguez y el Centro de Finanzas Públicas, pero dar el siguiente paso. El siguiente paso ya nada más no solamente es dar una opinión sobre las iniciativas, hacer estudios sobre la política de ingresos o egresos, etcétera, sino también que existan esas recomendaciones. Hoy en día estas dos instancias lo único que hacen es ser consultivas hasta cierto punto del trabajo propiamente legislativo. Entonces el siguiente paso es, ok, las transformamos, las fusionamos, creamos un consejo fiscal quizá adscrito todavía al Congreso de la Unión, nombrado por los diputados, por los senadores, según se decida. Después de esto le damos además la facultad consultiva, la facultad quizá de proyección, de análisis, para finalmente también darle una facultad de pronunciamiento en recomendaciones. Yo creo que esa tendría que ser es una de las propuestas, y me parece que por la forma en la que se está queriendo entrar tendría que ser, por lo menos en mi opinión, la adecuada. Así es. Y lo siguiente, lo comentábamos también hace un momento, pensar a lo mejor en una instancia fuera del poder legislativo, pero que quizá tendría que estar entonces en la administración pública, en el poder ejecutivo. Creo que no nos ayudaría tanto. Entonces el siguiente paso, pero reitero que ya es ir mucho más allá,
pero que no porque no queramos ir hacia ella, sino simplemente por saber lo que tendríamos que pasar para lograrlo. Tendría que ser esta parte quizá de un órgano autónomo, también con la reserva de vida, porque pues ya ahorita llevamos una autonomitis de hace por lo menos 10 años, donde creo que ya vamos en el 11º, si no mal recuerdo, 12º órgano constitucional autónomo que tiene este país, y entonces parece que el Estado como tal que nos enseñaron en la universidad desaparece para crear solamente estaditos por materia a la que se dedican, y eso me parece que y tampoco... que luego siguen de todos modos las instrucciones y no son tan autónomos. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces, esas son las ideas que se han planteado. Me parece que la primera estructura que comento es la que tendría que tener un poco ese apoyo, sobre todo para ir dando estos pasos. Alguien podría decirme, bueno, pues, ¿por qué no ir hacia adelante, ir por más? Sí, pero en temas de negociación siempre hay que tener claro, decías primero un momento, que nazca un bebé y luego exactamente, vamos viendo todo lo vamos viendo cómo lo hacemos. Entonces, eso es lo que habría en estas propuestas hasta hoy. Y en ¿no? derecho comparado, ¿cómo andamos con esta o sea, con este consejo como tal? O sea, ¿en otros países sí ha funcionado efectivamente? ¿O? Para algunos sí, desde luego cada experiencia es distinta, cada quien como suele decirse, se tropicaliza de manera también diferente. Hay algunos casos en los que sí está, por ejemplo, el presidente de los consejos, si no mal recuerdo, creo que es el de Suiza, sí, o el del Reino Unido, lo nombra directamente el ministro, el primer ministro, a propuesta o en consenso con los demás ministros. Entonces ya no es propiamente el jefe de Estado como tal, sino es el que se encarga de la parte administrativa, en este caso el primer ministro inglés, y que escucha a los demás ministros, y eso, por ejemplo, pues podría ayudar, pero estamos hablando de un régimen distinto al régimen que tenemos en nuestro país. Entonces, hay países, por ejemplo en España, si no mal recuerdo, también tiene una adscripción hasta cierto punto del Ministerio de Finanzas. Entonces, cada país ha tratado, de acuerdo a su propia lógica, a su propia régimen, ha tratado de generar esa condición. Yo me parece que a veces, más que en este caso buscar la solución en otro país, sí tendríamos que decir qué es lo que nos ha funcionado en estos casos. Y me parece que sin ser un órgano autónomo, algo que ha funcionado muy bien son los nombramientos del Senado, de la Cámara de Diputados, pero con convocatorias abiertas, públicas, donde dicen, a ver, vengan, ustedes propongan, nosotros evaluamos, porque además con toda la ventaja que tenemos hoy en día de transparencia, acceso a la información, perfectamente sabemos quiénes son los candidatos, qué hicieron, qué no hicieron, y quién los propone, y sobre esa base también la toma de que no decisión. nos vengan a poner propuestas que son inviables, ¿no? Por ejemplo, así es. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa. Yo que más quisiera seguir platicando un tema tan importante, ¿no? Pero bueno, lamentablemente aquí la tele es muy celosa de esos minutos, ¿no? Como tal. Bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos obviamente sus inquietudes a los expertos que hoy nos acompañan aquí en la materia, para que pues ustedes también puedan platicar con ellos, interactuar y pues bueno, se pueda llegar ahí a alguna respuesta de todas estas inquietudes, ¿no? Del tema que se está hoy abordando. Si ustedes se han perdido programas de Justicia para Todos, también estamos en las redes sociales. En YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí ustedes pueden ver todos los programas que se han hecho y se han transmitido a lo largo de 3 años ya de este programa. Y bueno, ahí para que conozcan sus diversos temas de derechos, de obligaciones. Si ustedes quieren incluso dejarnos ahí sus comentarios para que este programa siga avanzando más, se puedan nutrir con temas que ustedes tengan curiosidad de que se platique aquí, o qué panelistas les gustaría que vinieran, con todo gusto ahí, de verdad, déjenos sus comentarios, porque nosotros sí contestamos sus comentarios y sí los tomamos mucho en cuenta. También en Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más le agregan el TV como tal, y ahí de verdad déjenos todo lo que quieran comentarnos, porque eso nos ayuda mucho para crecer como programa, ¿no? Bien, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que hoy nos acompañaron aquí en el programa, a la producción por hacer posible el mismo, y agradecerles a ustedes televidentes, ustedes que nos han sintonizado, que nos han seguido a lo largo de este programa. Espero que la próxima semana también vuelvan a ponerle ahí su programa de Justicia para Todos, porque todo esto es en beneficio de que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, o que abordemos temas que también son polémicos, porque también son interesantes. Recordándoles a todos ustedes nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no. Muy buenas tardes a todos. Soy Jesús Serrano de la Vega. Aprecio enormemente la invitación que me ha hecho el programa Justicia para Todos
bajo la coordinación del señor maestro Héctor Antonio Becerra Orifice, bajo la coordinación de contenidos de don Juan Negrete, con la participación en esta ocasión de la doctora Sonia Venegas Álvarez y del maestro, mi buen amigo, don Juvenal Lobato Díaz, para tratar el tema el Consejo Fiscal Mexicano. Estamos aprovechando ahora los elementos que nos proporciona la tecnología, porque en las circunstancias estoy teniendo que intervenir en una grabación hecha en un hotel de Estados Unidos, toda vez que la agenda fue esto que permitió y no estar presente con ustedes en el estudio. A propósito de esta temática tan interesante, en donde fundamentalmente están ustedes seguramente por tratar, mis estimados compañeros del panel, acerca de la sugerencia que planteó a México el Fondo Monetario Internacional a finales de 2016 de constituir un consejo fiscal con características propias de nuestro sistema jurídico y de nuestras características tributarias, utilizando a su vez la experiencia que el mundo provee en la medida en la que existen instituciones de índole similar en por lo menos 47 jurisdicciones reconocidas. Es un hecho que ha suscitado discusión la intención, no propiamente la ejecución, de llevar adelante esto en beneficio general del sistema jurídico tributario mexicano y en particular de la operación de todo el ejercicio de tributación que hacemos los contribuyentes en función de una debida ejecución de gasto público. En concreto, el problema fundamental que estamos encontrando los contribuyentes en México desde hace mucho, y sobre todo ahora en las exploraciones que progresivamente estamos llevando a cabo, tanto en la academia como específicamente en los terrenos políticos, en los terrenos de corrillos privados y en concreto de los públicos, es el ejercicio sano y sensato de los recursos públicos que provienen de nuestros tributos en general, no me refiero solo a los impuestos. Quiero compartirles, para colaborar en esta ocasión, dadas las circunstancias, una experiencia personal en función de mi convicción, varias veces expresada, acerca de que la memoria pública mexicana es flaca. Ya en México existió un organismo que particularmente se dio como consecuencia de gestiones propias realizadas entre el sector privado mexicano sobre todo y el gobierno de la República, en el sexenio del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de México. Específicamente, el 13 de marzo de 1995, el presidente Zedillo expidió un decreto con el que creó el Consejo Asesor Fiscal, el famoso CAFI. El CAFI tuvo una existencia histórica de 2 años, y en el caso particular el decreto presidencial se publicó 2 días después, el 16 de marzo de 1995. Este ejercicio fue excepcionalmente útil. Yo soy quien resultó electo y mantenido como representante del sector mexicano, como representante del sector privado mexicano, los 2 años totales del ejercicio. Y como consecuencia del trabajo de todos los compañeros que conformaron ese interesante grupo, esa institución completamente novedosa de la que nunca se había tenido precedente en México, resultó la que a mi juicio ha sido mejor reforma fiscal federal mexicana, la de 1996. El CAFI consistió en 2 grupos, el primero denominado Grupo de Trabajo de Coordinación Hacendaria, y se compuso mínimamente de 7 miembros. Nunca fue así, en realidad comparecieron bastantes más. Y a él, déjenme recordarles, se nos vedaba la entrada a los contribuyentes. Soy el único consejero que con su grupo de trabajo hizo las gestiones necesarias para entrar, y ello provocó un verdadero problema en la institución. El segundo grupo de trabajo se denominó de simplificación y seguridad jurídica en materia fiscal. Este se conformó por 18 miembros.
que en su caso fueron designados en los términos en que propiamente el decreto estableció. Quiero decirles que la experiencia propia del Consejo Asesor Fiscal Mexicano, cuyo razonamiento el presidente expresó en los siguientes términos de considerando para crearlo, fue esto. Díganme ustedes si es o no actual en las circunstancias históricas mexicanas. Considerando que resulta imperativo llevar a cabo una revisión del sistema impositivo federal a fin de lograr una mayor simplificación de las obligaciones formales, que es prioritario que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales en estricto apego a lo señalado por las leyes de la materia tengan plena garantía de seguridad jurídica del alcance o interpretación de las normas fiscales, considerando que es conveniente adoptar las medidas de política fiscal que coadyuven al fortalecimiento de las finanzas públicas a fin de alcanzar un clima de estabilidad y crecimiento que se traduzca en un aumento de los niveles de bienestar para toda la población y para lo cual es necesario contar con un sistema fiscal competitivo a nivel internacional que aliente el ahorro, la inversión y el empleo, considerando también que es indispensable fortalecer la coordinación en materia hacendaria entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a partir del principio de corresponsabilidad fiscal, vinculando los ingresos con los gastos públicos y buscando una mayor eficiencia en la administración de los impuestos y derechos, así como en la aplicación del gasto, y considerando finalmente que con el fin de lograr los objetivos anteriores resulta conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con una instancia de consulta y asesoría en la que sería fundamental la participación de los sectores productivos, así como de especialistas de reconocida experiencia en materia fiscal y de coordinación hacendaria, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo por el que se crea el Consejo Asesor Fiscal. Ya les decía que el primer grupo fundamentalmente fue integrado por servidores públicos, fundamentalmente servidores públicos, de parte del gobierno federal en la administración tributaria central, quiero decirlo de esta manera, y de las entidades federativas y de sus municipios, sin permitir la incorporación institucional de quienes en concreto somos los verdaderos expertos, en particular los contribuyentes, mientras que el segundo en concreto fue integrado de manera plural. 2, recuerdo, representantes eran designados por el sector obrero, 2 representantes eran designados por el sector campesino, 2 representantes eran designados por el sector empresarial, 6 personas eran sugeridas por distintas organizaciones de contadores públicos y de abogados, así como de especialistas en finanzas, y en el caso particular había también la posibilidad de que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, perdón que hable tan rápido, pero la cápsula es pequeña. En el caso concreto, recuerden ustedes, estamos hablando de 1995. En aquel entonces no existía el Servicio de Administración Tributaria. En las decisiones del CAFI nos tocó discutir la temática y específicamente en concreto el SAT nació a partir del 1 de julio de 1997. Me tocó la experiencia de intervenir directamente en las sugerencias con quien se estimó que era propiamente el artífice de la institución creada. ¿A qué quiero llegar? La experiencia no es novedosa. Ya la intentamos en México. Fue fructífera. La institución resultó, sin embargo, profundamente incómoda para las autoridades gubernamentales. En su caso específico, quien en concreto suscribió para promulgar el decreto presidencial relativo fue el doctor Guillermo Ortiz, era el secretario de Hacienda a la sazón. El subsecretario de Ingresos, presidente del Consejo y coordinador de este por disposición presidencial, fue el doctor Pedro Noyola I, quien hizo un esfuerzo verdadero, siendo economista, por admitir todas nuestras intervenciones. En el caso particular, en las postrimerías y en la finalización de este ejercicio, estuvo el subsecretario de Ingresos Tomás Ruiz, quien determinó en un momento de apremio y de presión que específicamente se generó con nuestras propuestas, concluir la experiencia.
En particular, solamente para que podamos tener una referencia, y con esto concluyo. ¿Qué resultantes hubo del CAFI? Dije que a mi juicio ha sido la mejor reforma fiscal federal mexicana. En el caso, allí, directamente, entre otros, porque había diferentes opiniones, incluso en los representantes en concreto, consejeros, que éramos parte del sector no gubernamental mexicano, hice un esfuerzo personal, recuerdo, por terminar, por aniquilar el impuesto al activo que entonces existía. Fue imposible. Hubo quien, como consejero del gobierno, siendo parte del sector privado mexicano, propuso el establecimiento del Alternative Minimum Tax que existía en Estados Unidos y que ahora, si pasa hoy, la reforma fiscal propuesta por Trump será aniquilado en Estados Unidos. Esto lo tuve que conseguir en tribunales. El 6 de abril de 1995, lo cual dio mucha base a los ejercicios de diálogo que luego resultaron posibles en el seno del propio Consejo. Pero, por ejemplo, a consecuencia material de la intervención de los consejeros, logramos que se equilibraran las cosas con la reforma del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación en materia de devoluciones. A nosotros se nos ocurrió y conseguimos que el Congreso estableciera, con aprobación específica del Consejo General del CAFI, la creación de la reconsideración en materia tributaria, que tan útil ha sido para efectos sustanciales. A nosotros se nos ocurrió, y legislativamente fue instaurada, la justicia de ventanilla, esa que aún todavía existe y que opera dentro de los 6 días siguientes de una medida tributaria abusiva y puede allí remediarse. ¿Es posible conseguir avances? Sí. ¿Cuándo terminó el ejercicio del Consejo? Cuando algunos consejeros directamente intentamos de manera definida, perfectamente estructurada y además con franco énfasis que se resolvieran los problemas del ejercicio del gasto, porque la obligación de tributar en México en concreto es constitucional y resulta, a mi juicio, materia propia de un tema de derechos humanos. Sé perfectamente que ahora el SAT, como entonces la Secretaría de Seguimiento Público e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, piensan que esto no es así, que sí hay derechos propios de los contribuyentes per se, pero solo en materia fundamentalmente procedimental y no sustantiva y no de justicia. En particular, ese fue el quid. Y hoy es lo crucial. Hoy, cuando todos estamos tan vivamente interesados en el problema de aniquilar la corrupción, que reside fundamentalmente en el ejercicio de gasto. ¿Por qué? Porque es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de la entidad federativa Ciudad de México y municipios en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Lo que quiere decir que el fenómeno tributario en México no es una moneda de una cara, no es un mundo de una sola realidad, de aquella en la que el contribuyente se desprende de su patrimonio para la cosa pública, para la casa de todos. Es un medio para sufragar el gasto público, el verdadero gasto público, para conseguir el bien común. Ese es el fenómeno tributario mexicano y nadie se refiere a la segunda cara de la moneda, imprescindible, intrínseca, esencial. Se tributa para sufragar gasto público y prestar servicios públicos. ¿Necesitamos Consejo Fiscal Mexicano? Digo que sí, con nuestras particularidades idiosincráticas y con una inteligente y talentosa integración institucional. Déjenme decirles, con esto finalizo, el presidente del Consejo, que era el subsecretario de Ingresos, por disposición presidencial, tenía como primera atribución el derecho de veto para concluir con las discusiones o con la aprobación, así la votáramos por unanimidad o mínimamente por 2/3 partes, los miembros todos del Consejo, del principio de equilibrio de las finanzas públicas. En particular, tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de Hacienda plantearon desde el principio que de ninguna manera se pondría en riesgo este principio fundamental.
Así que toda discusión como la que ahora intenta el gobierno de Trump en los Estados Unidos de América, a propósito de explorar por primera vez histórica en la economía más grande del planeta la utilización de la curva de Laffer, en donde se supone que materialmente a bajas tasas sube la tributación y viceversa en forma proporcional, habrá de verse por fin si funciona o no. Lo que inspiró concretamente tributos tales como el IETU en otras regiones, que específicamente funcionaría como un impuesto piso, como un flat tax. Hemos de verlo ahora en una forma aproximada. Pero aquellas discusiones eran prácticamente imposibles, estaban vetadas desde el principio. Hoy me parece que debemos estar abiertos a la modernidad, a la justicia, a la verdadera simplificación y a la extinción desde terrenos fiscales de la corrupción pública. Muchas gracias.